8:40 de la mañana, seguimos en Pasado de Rosca, de día miércoles, mitad de semana, y como le decíamos, ya tenemos invitado el grato honor de recibir como invitada a Sole Restivo. ¿Cómo te va, Sole? Buen día. Buen día para vos y para toda la audiencia. Qué buen recibimiento. Honor es como mucho. Somos colegas. Feliz día, sobre todo y ante todo. Feliz día, ha pasado nuestro día. Exactamente. Nos merecemos felicitarnos, nos merecemos reconocernos y nos merecemos decir abiertamente que oficiamos de periodistas. Exactamente. En un momento de la vida política y social que no nos favorece demasiado. No, claramente. Nunca nos favoreció económicamente. Yo no recuerdo haber pasado alguna época de abundancia en Jamás. este oficio. Al menos por acá no circulan los sobres. No. Por suerte. Pero tampoco los buenos sueldos. No. Y encima lo que muchas veces pensábamos cuando todavía no ejercíamos y luego cuando ejercíamos, que tenía que ver con el prestigio, con la capacidad para informar, para develar la verdad de alguna manera. A veces podíamos, a veces no, pero siempre en búsqueda de esa verdad. Hoy parece que no se ve de la misma manera, no nos ven ni nos escuchan de la misma manera. No, claro que no. Nos toca a nosotros, además, estar en la misma bolsa de los que les pegan por ensobrados o por los motivos que sean, y ahí nos meten a todos. Y no, ciertamente, como decías vos, no estamos viendo pasar muchos sobres. No nos llegan. Está bien que no nos lleguen, pero bueno, no nos critiquen por eso. Exactamente, sí. Creo que es un momento, más allá de lo que nos toca a nivel personal o de oficio, de corporativo de alguna manera, es preocupante porque efectivamente el periodismo surge de una manera muy particular y que tenía que ver con este ver, que es lo que hacía el poder en todos sus espacios, ¿no? Sí. Como un veedor, aquel que buscaba, como decía antes, develar la verdad y poder encontrar un poquito de luz en aquellos oscuros que el poder le gusta tanto. Y a lo largo del tiempo esto se ha perdido en muchos espacios que son mainstream y que van sentando la agenda de los medios hegemónicos. Y ha puesto en duda la credibilidad. Exactamente, de todos. Justamente ayer escuchaba algunas, más allá de que viene pasando mucho, ayer fue el aniversario de los fusilamientos. Los fusilamientos del 56, exactamente. Y recordaba obviamente la representación de ese 56 que ha cobrado más relevancia que el mismo hecho, que es Operación Masacre, ¿no? Hay un fusilado que vive. Exactamente, y que nos da una de las obras maestras del siglo XX y del periodismo del siglo XX, y que lo crea a Rodolfo Walsh. Sí, exactamente. Y la literatura de no ficción, que se la adjudica mundialmente a Capote, y en realidad comenzó 9 o 8 años antes acá, antes de A Sangre Fría, digo. Exactamente, sí. Y me pareció interesante traerlo hoy, ¿no? Sí. Porque efectivamente lo que hace ese texto es darle una relevancia a un hecho que aún hoy recordamos, porque casi todos hemos hablado de Operación Masacre en la escuela. Entonces, más allá de que hablamos por lo que tiene que ver por la literatura y por el hecho periodístico y por el hecho de investigación, hay detrás un hecho que si no hubiese sido de esa manera seguramente hubiese quedado oculto. Como tantos otros. Y escuchaba en una columna también, voy a decir, donde hay una historiadora que me gusta mucho seguir, muy joven, que es en Gelatina, Rosenblatt. Y ella decía que efectivamente, al no haber una representación igual de lo que sucedió en el 55, los bombardeos de la plaza no tienen su Guernica, dice ella. Claro. O no tienen su Operación Masacre. Claro. Y ahí es donde nos damos cuenta el valor que tiene muchas veces la tarea que llevaban adelante nuestros antecesores, nuestros guías, y por qué no nosotros también, día a día, por ahí con cosas más chiquitas, más cotidianas, más de nuestras comunidades, de nuestros
compañeros y compañeras, En muchas el lugar veces, que nos ¿no? toca, claro. Pero creo que es a lo que apuntamos todos y todas. Ujú. Sí, uno de los desafíos es desentrañar fenómenos complejos que primero los tiene que entender uno como profesional o como que nos dedicamos a esto y después poder transmitirlo de la mejor manera posible. Por supuesto que la precarización, los sueldos bajos, la multiplicidad de laburos atenta contra eso, contra nuestro laburo. Por ahí uno no se anima mucho a quejarse porque realmente la estamos pasando todos mal, no hay trabajo, salvo con muy contadas excepciones que estén rindiendo, que el sueldo esté alcanzando, que no se haya perdido poder adquisitivo. No hay, yo no encuentro un laburo que diga, bueno, acá sí, acá la están pasando fenómeno. Por ahí uno puede tenerle un poco de admiración, no sé si decir envidia a aceiteros, Estaba pensando bancarios, justamente en el mismo. petroleros, Sí. pero están ganando lo que merecen. Pero también les toca, porque Y también les toca, por supuesto. A aceiteros le costó muchísimo algo que ellos tienen aceitado, que es poder acordar en las paritarias un número que es como que ya saben la patronal que tiene esa lógica y le costó, en este caso, que el gobierno refrendara la paritaria. Claro. ¿No? Sí. Entonces ahí vemos como cuando hay un acuerdo entre dos partes, que es lo que promociona La este libertad, gobierno, claro, lo desconoce porque no le conviene, ¿no? Saber que hay un espacio laboral que sabe que tiene que aumentar los sueldos en razón de lo que ha aumentado la canasta básica y la inflación también. Sí, con números medidos polémicamente, como menos. Sí, pero bueno, buena parte de este plan económico implementado por el gobierno nacional se basa en esto del déficit cero y de mantener la inflación en el anclaje de las jubilaciones y de los sueldos. Sí, claramente. No estoy diciendo nada nuevo. Estamos atravesando desde hace mucho tiempo días muy convulsionados, muchas cosas. Venimos de la semana pasada de la movilización del 3J, Sí. muy fuerte, en un contexto durísimo, con el asesinato de Agostina, la chiquita esta cordobesa. El fin de semana nos cacheteó la muerte del indio. ¿Qué pensás vos de esto? Si querés de lo primero que te planteo y después de lo del indio. Bueno, a río revuelto ganancia de pescador, decía mi abuelo. ¿Y por qué traigo este dicho tan antiguo? Porque me parece que así como hablamos del momento que estamos viviendo económicamente como periodistas, creo que también asistimos a un momento crucial como periodistas. Sí. Y que todo aquello que hagamos bien va a quedar en la historia. Así como el 3 de junio del 2015 instauró el 3J y el Ni Una Menos y no hay vuelta atrás, por más que el gobierno no quiera que sea de esta manera. Recuerdo que comenzó con 4 o 5 periodistas en Cava que decían, no podemos seguir comunicando esto. Claro. Entonces, recuerdo a aquellas colegas a las cuales por suerte he podido entrevistar en diferentes momentos, sentadas en sus espacios de trabajo diciendo, no quiero comunicar una muerte más. Claro. Porque arranca así, o sea, ni una menos en los diarios, ni una menos en bolsas de basura, ni una menos, no queremos. Y así arranca con el asesinato de Chiara Páez. Claro. Unos días antes, y aparte una serie de femicidios que habían sido comunicados previamente, creo que fue a razón de en 15 días 5, una locura, todos muy, muy jóvenes las pibas, y así es como nace. Y 10 años después, 11 años después, a pesar de que no podemos bajar un femicidio cada 30 horas, perdemos una compañera, una niña, una mujer cada 30 horas, sí se lograron un montón de cosas. Se logró instalar la discusión, se logró poner en agenda pública el tema. Recuerdo que hubo 2 acciones concretas rápidamente como respuesta estatal a la masividad que tuvo en 2015 esta movilización, que además luego se refrenda con el paro del 19 de octubre. O sea, fue un año muy convulsionado
en términos de movilización feminista. Luego se va a sumar la ola verde en pos de conseguir el derecho al aborto. Pero hubo dos hechos muy concretos y uno tuvo que ver con la creación de la UFEM, de la Unidad Especial de Investigación de Casos de Femicidios en el marco de la Corte Suprema, y que eso volcó hacia abajo en todos los ámbitos judiciales, más allá de que al sistema judicial le falta muchísima ley Micaela, muchísima perspectiva de género. Lo vimos con el fiscal del caso. Exactamente. Sí logramos en aquel 2015 esta unidad que hoy le contesta a Lozada y le dice: perdón, pero nosotros los números que tenemos es que no hay falsas denuncias. Tal cual. Entonces, me parece es sumamente importante rescatar eso, ¿no? Más allá de lo que fue después desnotado y que hubo muchísimo ataque contra lo que fueron los ministerios de las mujeres y las diversidades, estos espacios institucionales dentro del Estado vinieron a llevar política pública al territorio, que a veces no se ve, pero tiene que ver con un acompañamiento que es real, económico muchas veces, y otras veces es conceptual, y otras veces es de capacitación e información. Pero que todo tiene un costo. Sí. Incluso en pesos, ¿no? Capacitar, sí, tener esos espacios, poder acompañar a una mujer que está atravesando por una situación crítica, todo eso demanda un costo por parte del Estado. Exactamente, un costo, pero además es una obligación del Estado. Claro que porque sí. Recordemos que en el 95, en la Convención de Belén do Pará, se dijo y se refrendó que la violencia de género es una cuestión de Estado y que es una cuestión de derecho humano. Se reconoce el vivir libre de violencia a las mujeres. Es muy loco que tenga que ser refrendado en una convención, pero sin embargo se hizo. Y a partir de reconocer ese Estado de Derecho con nosotras, y que luego se extiende hacia las diversidades, Claro. Y las niñas también, y los niños, es que el Estado tiene que hacerse cargo, ¿no? de esta situación. Es una cuestión social, no es una cuestión individual, no tiene que ver con violencia de familia, un asesinato pasional, no es de esa manera. Se trata de un sistema que es anterior al capitalismo y que y vamos a intentar de que se caiga antes que el capitalismo, así caen así los dos juntitos. Estaría genial. Pero digo, me parece que ese hecho, llevado adelante por compañeras o impulsado por compañeras periodistas, y el sostenimiento en la agenda pública y periodística también muchas veces realizado por mujeres, pero también por compañeros y compañeras que no pueden dejarlo pasar. Tal cual. Es un hecho que ya no tiene vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Exactamente. Y lo del indio me parece lo mismo. A ver. El indio nace de una manera, por los años 80, 70, muy particular, con un posicionamiento por parte de ellos que fue único, porque no encuentro, y si alguien lo conoce, estaría bueno que me pueda ilustrar, un posicionamiento frente a la industria, frente a este capitalismo, un posicionamiento y un estudiar y hablar acerca de los problemas sociales, ¿no? El indio siempre, primero los redonditos de ricota, pero particularmente el indio era quien en las pocas entrevistas que daba siempre dejaba alguna crítica, alguna reflexión y, por qué no, algún mensaje hacia esas juventudes que en diferentes épocas tuvimos diferentes complejidades que afrontar, ¿no? En los 80 era una liberación necesaria, en los 90 una resistencia obligada, en los 2001 una crítica persistente a todo lo que todavía no habíamos conseguido, y luego una reafirmación de la justicia social que es, me parece, que lo que hizo en los últimos tiempos, ¿no? Sí. No tenía que ver con un posicionamiento político partidario, sino un refrendar la necesariedad de una justicia social extendida para todos los argentinos y las argentinas. Y eso se convirtió en un hecho, primero, único en términos musicales. Escuchaba en estos días también que alguien decía:
si vos querés explicar a los redondos de ricota y al indio en Europa, es probable que no te entiendan, porque la música de los ricoteros es bastante cuadrada. Yo soy muy ricotera y la verdad es que sí, es básica la música. Sí, puede ser. La poesía es compleja. Muy. Y no se entiende afuera. No. Es más fácil entender a Charlie, entender a Fito, Claro. entender a, ¿por qué no? No sé, a un Calamaro, que han sí extendido las fronteras, Soda Stereo, que han extendido las fronteras de la música argentina, pero no los redondos, porque los redondos son un fenómeno social, cultural, simbólico, político argentino. Sí, y me parece que eso no es casual, me parece que ahí está el indio que no ha querido justamente bajar esas banderas ni trascender las fronteras del país en pos de un éxito que lo hubiera tenido, adaptando letras y músicas claro. a los hits del momento. No cabe duda que hubiera sido masivo, al menos en Latinoamérica también. De hecho lo probó, hizo Mi Perro Dinamita. Claro. Lo probó, que en los 90 sonaba en todos lados. Bueno, tenía capacidad para hacerlo. Y estaba prohibido para tocar en la ciudad de Buenos Aires, y estaba prohibido que los redondos tocaran, y también en la provincia de Buenos Aires, porque se probó en el 97 que no pudieron tocar en Olavarría, acá nomás. Claro. Los recibió Tandil por primera vez. Los recibió Tandil bajo un gobierno de derecha, Sí. de un ex teniente coronel, que en ese momento creo que representaba Fuerza Republicana. La vio. La vio, Saratelli. realmente, la vio. Y Tandil a partir de ahí se convirtió en la ciudad ricotera de la Argentina, ¿no? Sí. Recuerdo que estuve acá, llovió mucho ese día. Estuviste en el 97. Estuve en el 97, Sí, no llovió iba cantidades, no había forma de no salir embarrado. Creo que salió barro de la ropa de esa oportunidad. Todavía está saliendo. Todavía, sí. Yo creo que mi mamá nos odió a mí y a mi hermano durante mucho tiempo, pero sí. ¿Te sorprendió en este contexto, y ya que sos ricotera y acabas de demostrar que ya desde el 97, lo que ocurrió el fin de semana, básicamente en Villa Domínico? No me sorprendió. Estaba segura que iba a ser de esa manera. O sea, no hay forma de sorprenderse, No te porque sorprendió. la comunidad ricotera somos así. Me quedé con ganas de ir. Justo me habían sacado una muela y la verdad es que no viajé porque, más allá de la falta de dinero o no, el ricotero viaja a dedo. No sabe cómo, pero... Viajamos. Y tampoco sabe cómo va a volver. Sí, No sabe exacto. nada, pero va. El indio decía, para nosotros no hay sold out. Claro. Y yo me acuerdo que acá en Tandil entré con un papel tisú. Esta es mi entrada, esta es mi entrada. pique de la decía. mano. Exactamente, 2013, me acuerdo. Porque los ricoteros tenemos anécdotas. Lo que vamos juntando en la mochila ricotera no son solamente el merchandising que todos buscamos, sino también anécdotas. De cada uno de los recitales o lugares donde nos encontramos tenemos una anécdota en particular. Desde la balacera de Mar del Plata, creo que fue 2001, 2002, hasta el papel tisú o el barro de Tandil en el 97, todos tenemos una anécdota. Sí. Yo creo que en algún momento habría que hacer un gran libro de anécdotas ricoteras. Sería... Es una gran idea. Sí. Y ¿tampoco te sorprendió que no se haya dado ningún problema de semejante masividad? No, claramente, porque siempre que hubo algún conflicto dentro de los espacios donde habitaba la comunidad ricotera, no era culpa de nosotros o nosotras, era culpa de la cana. Siempre. No hay vuelta. Siempre. De hecho, en Capital Federal hubo problemas y en Villa Domínico no lo hubo. Eso es un poco inteligencia de los gobernantes, ¿no? Un poco de, sí, yo creo que es la idiosincrasia de cada gobernante. Porque si vos sabés que ponés cana, pusieron bomberos, que es otra cosa. Sí, y claramente. los pibes vivaron a los bomberos, los pibes y las pibas. Si pones cana, ya ahí tenés un problema. Sí, tal cual. También entiendo que los ricoteros y las ricoteras estamos un poco más grandes y ya no... Digamos que había muchísima juventud, pero bueno, juventud también acompañada por sus madres, sus padres, había familia. Y eso se siente, se ve, y hasta el más borrachín respetó la situación.
Sí. Siempre, bueno, lo veíamos en cada recital, ¿no? Ese respeto, ese cuidado con el Hubo otro. testimonios muy fuertes, a lo largo de... uno aprendía... No había forma de prender el televisor, escuchar a una de las personas que estaba ahí y que no se te helara la piel o se vinieran las ganas de llorar. Uh-huh. Sí. Sí, yo he escuchado tanta sabiduría este fin de semana, popular, concreta, en una o dos frases que hacía rato que no... ¿Y vos te diste cuenta de que todos nuestros ricoteros hablan de corrido? Hablan Tenés de razón, corrido, sí. no se traban, no repiten muletillas, son coherentes conceptualmente, discursivamente. Qué Sí. loco la Y de educación todos los pública estratos ahí, sociales. Qué loco, porque ahí había mucha educación pública. Mucha. Y hablaban todos de corrido. Sí. ¿Podrían darle algún taller a más de un funcionario público de alto rango? Sí, por supuesto, ir a dar talleres al Congreso. Por Sí, ejemplo. cómo no, claramente. ¿Cómo ves el futuro de la profesión? Estamos surcados, ya forma parte de nuestra vida laboral la IA, la inteligencia artificial. Yo la uso muchísimo. Vos la usás muchísimo. La uso mucho. La reconoces como una herramienta que te facilita la labor. Sí. También reconozco que seguimos siendo protagonistas. Aquel que le quite el protagonismo a uno mismo y se lo delegue, primero va a obtener cosas muy mediocres, porque hasta ahora la inteligencia artificial de inteligencia tiene poco. Lo único que tiene es un algoritmo que puede procesar datos a gran velocidad y sacar promedios de eso. Uh-huh. Pero no es nada más ni nada menos que eso. Eso no es inteligencia, eso es capacidad mecánica. Sí, es una calculadora. Exactamente. En otro contexto. Que si uno reconoce ese hecho y sabe que el contenido, que el análisis, que la reflexión, que la posibilidad de cruzar datos, de pedir qué datos cruzar, lo tiene uno. Saber cuál es el objetivo y poder analizar el resultado, lo sigue haciendo uno. Uh-huh. La verdad es que yo estoy chocha porque... Te ahorra mucho tiempo. Ahorra tiempo, pero además se había perdido, en lo escrito sobre todo, se había perdido la figura del editor, que era muy importante. Y por términos... ¿Por qué? Porque uno en el afán de escribir rápido, porque hay que cumplir, porque además hay cosas que pasan rápido, tiene faltas de ortografía, faltas de coherencia, cohesión, y no es que uno escribe mal. Es que siempre hay una instancia posterior que efectivamente era quien editaba, quien leía, además Sí, porque puede hacerlo desde afuera. Una red, ¿no? Claro. No saltabas al vacío. Exactamente. Y ahora, bueno, hace muchísimas décadas que se perdió por términos económicos, Sí. sobre todo, y hoy viene el ChatGPT, que es el más básico, a decir, corregime esto, no cambies una palabra, Claro. corregí coherencia, les doy el prompt, es corregí coherencia, cohesión, puntuación. Listo. Ya está. Listo. Pero lo escribiste vos. Sí. Es básico que lo que uno quiere lo ponga uno. Perfecto. Entonces no le tenés miedo ni No, mucho, no, ni para mucho nada, menos. para nada, porque comprendo por detrás que no hay independencia, autonomía de pensamiento ni carácter reflexivo. De hecho, lo han dejado muchísimos estudiosos y sobre todo comunicadores de ciencia que hay hoy, que le hacen preguntas y cosas donde el chat responde cualquier cosa, porque en realidad no está ligado a la realidad. No, claro, no es una inteligencia, no es un No, ser. no. Exactamente. Hay que ver también qué va a pasar con los empresarios de medios, ¿no? Cómo lo están tomando esto, si no lo hacen para reemplazar gente, más allá de los estragos que esto Pregunto, puede llegar a ¿hay empresarios de medios? ¿O son solo empresarios? Me parece que los que están quedando son solo empresarios. Claro. Los Creo que medios son una unidad de lo negocio que más. va a empezar a pasar es que va a haber diferenciación. O sea, no va a ser lo mismo un medio que busca el clickbait o el ragebait que se está hablando ahora a un medio como Magma, como Radio Universidad, que tienen otro objetivo. Es diferente que vos salgas a buscar, y ahí va a haber también una diferenciación entre los empresarios, ¿no? Que los empresarios
los pymes que digan, bueno, yo la verdad es que no me interesa a mí seguir apostando a que hagan un clic y no sé realmente si ven o no ven que yo estoy apoyando eso como empresario o apoyo un medio de mi comunidad que sé que está abordando la realidad y que realmente el que escuche, el que vea, va a ver que yo apoyo eso. Creo que va a empezar a suceder. Me parece también... ¿Sos optimista en ese soy sentido? Soy optimista, sí, porque la publicidad es necesaria. Y la verdad es que Instagram ya no está dando resultados para los empresarios. No. Le da resultado a Instagram, pero no le da resultado al que vende, ni al empresario, ni al emprendedor. No sirve. O sea, sí, contraten community manager, todo lo que quieran. Sí. Pero las visualizaciones no te venden la tarta, ni el mantel, Tal ni cual. el mueble. Tal cual. Va a vender seguramente más Magma. Bueno, ojalá sí sea, me quedo con esa reflexión. Que puede ser optimista, pero no es un optimismo bobo, ni muchísimo menos, está pensado. Sí. También hay que ayudarlo, también hay que convocarlo, también uno como laburante tiene que generar eso y ponerse en un lugar de hacerse respetar. Digo, también. Lo de community manager lo digo porque he hecho de community manager y sé supuesto. que el resultado es numérico, es lo mismo que venimos hablando, sí, las estadísticas me dieron bien, el community hizo bien las cosas, pero eso no se traduce en un rédito efectivamente para quien lo necesita además en este momento. No, por supuesto que no, y tampoco ni mucho menos te garantiza el producto. No, claramente. Porque en definitiva vos el comprar un budín, podés elegir comprar un budín en base a un bombardeo mediático, pero si el budín lo compraste y no te gustó, no lo vas a comprar más. No, claramente. Exactamente. Con Igual que la noticia del clic o este hermoso espacio que han escuchado en el día de hoy. Sole, bueno, como siempre, un gusto poder dialogar con vos. Gracias por invitarme. Me encanta venir a esta radio y hacer radio, porque normalmente estoy del otro lado del vidrio, pero... Padecer como productora. Sí, pero hablar al micrófono me gusta. A nosotros nos gusta mucho hablar con vos porque nos permitimos este tiempo de poder, en principio tiempo, y después poder abordar cualquier tema. Gracias. Las puertas están abiertas. Ya no hay nada que cantar, no más. La noche nos cayó toda. No hay estrellas para vacilar. Calendarios en el más allá. Para atrás recordarás, si miras para atrás recordarás. Un espejo se rompió, gato negro va para